Buenas tardes, este es mi video sobre mi evidencia 3. Soy Santiago Gaona Chávez y se nos pidió analizar 5 hechos de los países de la semana 9 a la 13. Yo elegí 3 países y estos para mí presentaron como los más importantes, los más interesantes o los más grandes, por así decirlo, que fue Vietnam, Singapur y Filipinas. Obviamente me gustaría empezar con el más interesante a mi parecer, que es Vietnam. Obviamente conocemos ya la guerra de Vietnam, que yo considero que fue el conflicto más importante que ha pasado en el siglo XX, o uno de los más importantes, no el más importante. Esta guerra también se conoció como la Segunda Guerra de Indochina. Para este tiempo, Vietnam se dividía en dos zonas, el norte y el sur. El norte tenía una ideología comunista, fue apoyada obviamente por la Unión Soviética y por China, pero el sur se iba más por el lado capitalista, obviamente estuvo apoyado por Estados Unidos. Este conflicto, pues como ya lo mencioné, fue impulsado por la división ideológica entre el comunismo del norte y el capitalismo del sur. Para esta época, pues claramente ya sabemos que estaba la Guerra Fría, entonces las potencias mundiales buscaban tener su influencia sobre los demás países y pues obviamente esta guerra fue devastadora, dejó millones de muertos y sobre todo eran civiles y provocó un profundo daño social, tanto, o sea, produjo un gran daño tanto social como económico como psicológicamente a los pobladores. Y otra disputa un poco más actual, Vietnam tiene una disputa en el mar de China Meridional. Eh, Esta área es rica en recursos naturales, especialmente entre petróleo y gas. Y algunos de los países que también están en esta disputa, además de Vietnam, es China, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán. Tienen reclamaciones sobre algunas de las islas que están en esta zona. Um, Vietnam ha luchado por proteger la soberanía sobre todo de dos islas, que es la Paracel y la Spratly, que también son reclamadas por China. Entonces esto ha dado lugar a enfrentamientos y tensiones diplomáticas entre estos dos. Y pues las tensiones han escalado a enfrentamientos militares menores, siendo un tema central hasta hoy en día. En el tema de Singapur, a mí me pareció importante la independencia que tuvo con Malasia en el 65. Singapur fue parte de Malasia entre el 63 y el 65. Pero desde el principio hubo muchas tensiones entre la población malaya y la comunidad china en Singapur. Así como las diferencias políticas, pues obviamente llevaron a un conflicto que resultó en la independencia de Singapur en el 65. Las tensiones étnicas y la diferencia de visiones sobre la integración económica y política fueron claves. Singapur, con una población mayoritariamente china, buscaba una mayor autonomía, modernización, mientras que Malasia prefería un enfoque más integrado para su región. Este conflicto, aunque fue bastante breve, ya que solo fueron 2 años, eh, resultó en una separación pacífica para Singapur. Y esto marcó un ascenso como su estado independiente en la política exterior. Otro de los disputas, al igual que Vietnam, ha tenido disputas territoriales con Malasia. Singapur, sus disputas han sido menores, especialmente en áreas como Pedra Branca, es una isla en el estrecho de Singapur. Esta isla está muy peleada por estos dos porque yo considero que es muy importante porque maneja mucho tráfico marítimo. Entonces ha sido un punto de conflicto hace años, pero las dos naciones esto lo llevaron a una Corte Internacional de Justicia en 2008 y otorgando falló a favor de Singapur. Y a pesar de todas estas consecuencias o desacuerdos entre Singapur y Malasia, han logrado mantener una relación estable y pues enfocándose, yo considero lo más importante, que es la cooperación económica y política. Y por último nos vamos a pasar con Filipinas. Filipinas ha tenido sobre todo varios conflictos internos relacionados con varios grupos de insurgentes como el Ejército del Pueblo Nuevo, que lucha por un cambio comunista, y los separatistas musulmanes como el Frente Moro de Liberación Nacional, o por sus siglas en inglés, MILF. Estos grupos han buscado una mayor autonomía o incluso la independencia del sur del país. Em, Algunas de las causas de este conflicto incluyen la marginalización histórica de las comunidades musulmanas en Mindao y la falta de desarrollo en algunas regiones.
y sobre todo las tensiones ideológicas que tienen con el gobierno central y los grupos insurgentes. Estos conflictos han llevado a miles de muertos y desplazados, pero también se logró en 2014 un acuerdo de paz con los Frente Moro de Liberación Nacional, que dio lugar a una creación de la región autónoma de Mindao. Y pues estos países que mencioné, al parecer todos tienen una disputa en el mar de China Meridional, porque al igual que Vietnam, Filipinas se ve afectada por las tensiones del mar de China. Como ya mencionamos, las islas Spratly también son reclamadas por Filipinas y también son reclamadas por China. Entonces, Filipinas y China han tenido confrontaciones debido a la construcción de bases militares en estas islas y el control de agua rica en recursos como petróleo y gas. Pero, como también en el anterior, en 2016 un tribunal internacional falló a favor de Filipinas, invalidando las reclamaciones de China sobre la mayoría de la zona. Pero a pesar de la victoria, por así decirlo, legal, las tensiones entre China y Filipinas han sido demasiado elevadas. Y la diplomacia de Filipinas pues busca eliminar esto, busca equilibrar sus relaciones con China y con sus aliados del sudeste asiático. De momento estos son todos los conflictos de los que voy a hablar. Como podemos ver, de los conflictos de los que hablamos, casi todos se arreglaron a favor de los países de los que yo hablé, como de Vietnam, de Filipinas. Todos se resolvieron a favor, ya sea con acciones diplomáticas o con meros acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.